Vamos a continuar con las peticiones de oración y también vamos a aprovechar para dejar en manos de Dios este tiempo. Vamos a orar. Si tú deseas que hagamos una oración por ti, háznoslo saber a través de este medio, a través de las redes, de los hermanos. Y por supuesto, es Dios el que tiene el control de todo. Vamos a orar. Por favor, donde quiera que estés, inclinemos nuestro rostro y dediquemos este tiempo delante de Dios. Vamos a orar. Padre Santo Dios, en esta noche, gracias papi por este tiempo, por poder dirigirnos a ti, por poder alabarte, por poder clamarte, por poder, Dios, dirigir una oración a ti, papi. Yo quiero rogarte que la escuches, que tus oídos estén atentos, Padre. Queremos rogarte por nuestras hermanas y hermanos que están enfermos, por Sofi, gracias por tenerla allá en casa, restablécela, papi. Quédate por favor con la mamita de César, Dios, Padre, tú cuídala tanto, Señor, también restablécela tanto. Te rogamos por nuestra amada Balandra, por Elenita, Dios, Hernández, por Elenita Jiménez, por Chayito Murillo, por Marité, por Toñita. Padre, te queremos rogar tanto por Elenita Barreto, Señor, por Leti de Villegas, papi, por Alejandrina, la mamá, Dios de Amado, que tiene una situación difícil de salud. Tú sé su fuerza, su fortaleza. Gracias por sus corazones, papi. Quédate con Luis y Silvia Chávez, con Toñita Díaz, dale fuerzas, el corazón para cuidar a su mami, Dios, a pesar de sus necesidades. Te queremos por rogar por Miguel Ángel Reyes, Dios, cuñado de Maru Ángeles, Padre, por Adrián, Dios, el hijo de Dinora, papi, por la propia Dinora. Tú tráeles paz, tráeles la fortaleza que solo viene en ti, por toda la familia Bernal, de familiares de Guille, nuestra amada Guille, Señor. Queremos rogarte por Perlita, una jovencita, Dios, que, papi, tú sabes cuál es su necesidad de salud. Cuídala, protégela, Padre. Trae a sus papás, a su familia, amigos, paz y tranquilidad en ti, Señor. Te queremos pedir por David Villegas, Padre, porque tú te quedes con él. Te queremos pedir por Daniel y Judith, hermanos de Estercita, por Oscar Bello, Padre, sobrino de Gerardo, que fue detectado con este COVID. Señor, cuídalo, protégelo, que salga adelante, Padre. Por la señora María Elena, mamá de César, Señor, que ya te oramos por ella y que queremos ponerle en nuestro corazón y que tú seas siempre su fortaleza. Por Manuel Girón, Señor, cuñada de Maru Ángeles, Dios, tú también cuídalo tanto, protégelo, Señor. El señor Alfonso, suegro de Betty Cervera, Rosy, cuñada de Angie, familia de Patti Reyes, tú sabes, padre, su mamá, su papá, su cuñado, por Refugio Pérez, cuñado de Isidro, por su hermano Arturo, por su sobrino, por su yerno, por toda la familia que está cercana a ellas, Padre. Por el edificio de Germán, Dios, quédate con ellos, tráeles paz, tráeles tranquilidad. Por Lalo López, que ya esté recuperado de su operación, mi Padre, y algunas peticiones que nos hicieron de las redes, Señor, por Guille Águila, por que traiga sanación a su vida, por la familia Ortiz, por Israel Ortiz, Señor, porque tú lo cuidas, lo proteges, papi, por Ricardo Emilio, por sanidad en su familia, por Luz Nayeli Ortega, Padre, por su situación que tú sabes que está afrontando, Padre, por Roberto Moreno, Dios, porque su primo lo detectaron COVID, que tú lo protejas, que tú lo cuides, que tú estés con él, Señor. Por Rubén, hermano de Areli, Señor, por Hilario Acosta, nuestro hermano de Aragón, por Aurelia Castro, hermana de Miriam Castro, nuestra hermana de Iztapalapa, Dios, que su hermana vive en Guadalajara, y por todos aquellos, papi, que tú sabes que están pasando una situación, cuídalos, protégelos, por los empleos, por las pérdidas de mis hermanos, que traigas paz a sus corazones, por el personal, Dios, de nuestra región, por Vero, por Betty Calzadilla, que tú la protejas en su trabajo ahí en el hospital, por Violeta, por Blanca, por Vika, que también trabajan en hospitales, protégelos, Padre, tú sé su fuerza y todos nuestros hermanos y todo el personal médico, Padre, que son héroes en este tiempo, cuídalos, protégelos, trae paz al corazoncito de sus familiares, de sus padres, de sus hermanos, de sus hijas, de sus hijos. Yo quiero rogarte por nuestros jovencitos, papi, por los universitarios, por los prejóvenes, por los niños.
que estén en paz, que les traigas tranquilidad a sus corazones, que tú vas a cuidar a sus padres, Señor. Te ruego por esta reunión y por todas las reuniones que se están llevando a cabo. Quédate con la conectividad, quédate con la luz y sobre todo despierta conciencias de que esta vida no lo es todo. Esta vida es tan pasajera, Padre. Dejamos todo en tus manos. Quédate al control de todo el tiempo, de mis palabras, del espíritu con el que lo hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, pues hoy vamos a tener nuestra clase número 19 de la serie de los Romanos, y para este efecto vamos a basarnos en el capítulo 7, en el cual vamos los versículos 7 al 13, para que prepares tu Biblia o tu dispositivo y que la Biblia sea la que siempre nos hable. Pero sabes, vamos a tener estamos ya teniendo una introducción. Hemos visto a lo largo de estos capítulos, y si lo pudiésemos resumir, hemos visto los capítulos 1 y 2, la necesidad del ser humano de ser salvos. Indistintamente si eres gentil o eres judío, hay una necesidad de ser salvos. Los capítulos 3 y 4, el método de salvación, que es justificación por fe, que nadie somos buenos, que todos tenemos una necesidad de la salvación. Y los capítulos 5, 6, 7 y 8, que vamos a ver más adelante, son el resultado de esa salvación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros veíamos, si lo podemos poner en una palabra, en el capítulo 5, la seguridad, la paz que tenemos de que Dios está en control de todo, aún en las pruebas. La 6, en el capítulo 6, esa sanidad de liberarnos del pecado para tener una vida que pueda servir más a Dios. En los capítulos 7, la libertad de la ley. Y en el 8, que vamos a ver más adelante, la vida en el Espíritu Santo. Pero fíjate, bueno, por ahí tenemos una imagen que está ahí atrás, que es la de un juez. ¿Y por qué Pablo dice que nadie puede vivir por la ley? Los judíos, nosotros no podemos cumplir la ley. Los judíos los rabinos tenían 613 mandamientos. Esos 613 mandamientos los habían dividido en dos partes: los obligatorios y los de prohibición, los que te prohibían hacer algo. Los obligatorios eran 248 mandamientos que hablaban temas tales como el templo, sacrificios, votos, rituales, donativos, días de reposo, animales para comer, festivales, comunidad, idolatría, guerra, asuntos sociales y judiciales, familia, derechos legales y esclavitud. ¿Te imaginas tener todo eso para poder cumplirlo? Pero habían 365 mandamientos de prohibición, cosas que tú y yo no podíamos hacer. Básicamente, uno por día para cubrir los 365 días del año. Y estos hablaban también, los de prohibición, de idolatría, lecciones de la historia, blasfemia, adoración de los templos, sacrificios, sacerdotes, dieta, votos, agricultura, préstamos, negocios, esclavos, justicia y relaciones. Pero, ¿qué era lo complicado? Que los rabinos los habían extrapolado en muchas partes, incluso iban más allá de lo que el mismo Dios esperaba. Entonces eran leyes sobre leyes sobre leyes, y la gente, al final de cuentas, se sentía imposibilitada de poder hacerlo. Si tú vas después en Hechos 15:10, dice, era un yugo sobre Israel que nadie podía llevar. Por eso es que nadie puede ser salvo por la ley. En Deuteronomio 27:26 dice, maldito que no cumpliere con todos los mandamientos. Estamos condenados. No hay una posibilidad de ser salvo. No es que yo me siento bien, no es que yo me siento bonito, no es que yo creo que hago todo bien. Hay toda una reglamentación para decir, bueno, cumplí con todos los mandamientos.
imposible. Por eso nosotros encontramos en la palabra de Dios la posibilidad de esa gracia salvadora que solo Dios hace. Vamos entonces a leer en los versículos 7 al 13 del capítulo 7 de Romanos. Y vamos a leer, por favor. Dice, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicias, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo, yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Y se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos, pues, que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera. Más bien, fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Fíjate, dice Pablo, no sabría lo que es codicia si la ley no la hubiera dicho no codicies. Despertó en mí toda clase de codicia, versículo 8. Vamos a ver un video que revela esta naturaleza del ser humano. Pareciera ser que cuando tú le dices a alguien, no hagas esto, es lo que más quiere hacer. Y vamos a ver un video, por favor, pongamos mucha atención acerca de este punto de la naturaleza humana. Vamos a ver. De metas. La guardería Bing, una especie de jardín de infancia de investigación para la prestigiosa Universidad de Stanford junto a San Francisco. La prueba de la golosina fue inventada aquí a comienzos de los años 70 y sigue siendo uno de los estudios más importantes sobre el autocontrol y la motivación. Hemos revivido la prueba con niños de hoy en día, poniendo a estos niños de 4 años en una situación muy pegajosa. En esta parte del juego vamos a tener 2 platos aquí. Mira, 1 y 2 golosinas ahí. ¿Prefieres 2 golosinas o 1 golosina? 2 golosinas. 2 golosinas, muy bien. 2. ¿Quieres 2? Muy bien. 2. 2 golosinas, muy bien. Lo que pasa es que ahora tengo que hacer una cosa ahí fuera. Pero siempre puedes llamarme haciendo sonar el timbre. ¿Recuerdas? Pero si lo haces, solo puedes comerte 1 golosina. Pero si esperas a que vuelva por mi cuenta, entonces puedes comerte 2 golosinas. ¿Vale? En esto no hay posibilidad de error. Tú eliges qué quieres hacer y ya está. ¿Vale? Hasta luego. Como en la prueba original, algo en la cabeza de los niños se pone en modo automático. Cada uno de estos niños de 4 años ha desarrollado su propia estrategia inconsciente a fin de resistir la tentación.
En los años 70 del siglo XX, los científicos no tenían ni idea de qué hacía que algunos niños se rindieran y otros esperasen. Pero es un truco sorprendentemente sencillo de nuestra mente subconsciente. A ver. He decidido que quiero una. Vale, bueno. Has tocado el timbre, así que puedes comerte esta. ¿Está rica? El concepto de la fuerza de voluntad como algo estoico, en lo que en resumen te muerdes los labios y lo deseas y quieres conseguirlo, es un modo estupendo de tomar resoluciones que no salen bien. Es demasiado difícil, es demasiado imposible. Tienes de alguna manera que enfrentarte al entorno y cambiarlo y transformarlo. Lo único que puedes hacer es cambiar tus percepciones y cambiar el foco de tu atención. Hoy, los niños de preescolar con los que se hicieron experimentos a principios de los años 70 tienen más de 40 años. A partir de entrevistas continuas, los investigadores averiguaron que quienes a la edad de 4 años fueron capaces de esperar obtuvieron mejores resultados en los exámenes de acceso a la universidad, ganan mucho más dinero, están felizmente casados y son más sanos que quienes devoraron inmediatamente la golosina. Dos platos. Muy bien, pues ya hemos acabado. Gracias por jugar. Yo espero que este video nos haya mostrado la naturaleza del pecado. El pecado es esa golosina que está ahí. Y decía la conclusión: aquellos que esperaron han tenido mejores resultados que aquellos que inmediatamente la comieron. El pecado es esa golosina que está ahí está, y demuestra nuestra capacidad de, como dice Pablo, no sabía qué es codiciar si la ley no lo hubiera dicho. Cuando los que tenemos hijas o tenemos hijos ya adolescentes, tú dile, ese muchacho o esa muchacha no te conviene, y se va a aferrar. Es lo primero que va a hacer, es parte de la naturaleza. Pero también para nosotros, eso que sabemos que Dios no lo permite es lo que más vamos a nosotros a desear. Fíjate que la Biblia nos da varios ejemplos. En la anterior, hablando de esa lucha contra el pecado, no somos los únicos. Siempre vamos a tener esa tentación que la ley nos dice: no hagas esto. Tú recordarás a Adán y a Eva, los primeros en la tierra. Dios les dijo: tienes todo el paraíso, tienes todo a tu alcance, pero menos del árbol de la vida y de la muerte. Pues, ¿qué crees que ellos quisieron? Ese árbol, sentir lo que Dios les había prohibido hacer. Acán, tú recordarás cuando
les mandan a destruir todo lo que ese pueblo conquistado no deberían tomar. Y Acán tomó el manto babilónico y unas monedas de plata y lo enterró abajo de su casa de campaña. ¿Qué valor o qué provecho puede obtener algo ahí enterrado? Sabía que nunca lo iba a poder usar, sabía que nunca iba a poder gastar esas monedas, pero la codicia fue lo que le hizo entrar. Y si tú recuerdas, su castigo fue la muerte. Acab, el rey, que tenía cientos y cientos de hectáreas de viñedos, murió por apropiarse de del viñedo de Nabot. Recordarás esa historia en Primera de Reyes 21. Ananías y Zafira, ¿qué pasó en sus mentes que quisieron engañar al Espíritu Santo? Y tú conoces la historia. Demas, uno de los colaboradores de Pablo, y que Pablo mismo lo presenta como mi fiel colaborador, unos capítulos o unos libros adelante, en 2 de Timoteo 4:10, dice: Demas me ha abandonado porque ha preferido irse al mundo. Es una lucha interna de siempre. Dice en el versículo 9, el pecado cobró vida en mí. El gran apóstol Pablo, él se sentía bueno, él se sentía perfecto. Dice la Biblia que antes de su llamado, él decía en Filipenses 3, 4 al 6, fariseo de fariseos, hebreo de cepa. Su codicia era ser el mejor fariseo y quizás hasta lo habría logrado. A veces nosotros podemos ser el mejor en lo que queremos, pero con eso no estamos honrando a Dios. Quizá tú quieres ser la mejor mamá, quizá tú quieres ser el mejor papá porque le das todo a tus hijos, pero es solamente para ti, no para honrar a Dios, sino para que la gente te admire. Tal vez tú quieres ser el mejor empleado o el mejor hombre de negocios, o tú quieres sentirte muy humilde, pero en realidad es para ti, no para darle honra a Dios. Y eso era lo que Pablo estaba descubriendo cuando Jesús le habla en Hechos 9 del 1 al 10, del 1 al 19 en su conversión. Iba enojado, llevaba cartas para poder encarcelar a esos cristianos que estaban siguiendo un nuevo camino. Oh, ese hombre ahora está hablando eso que me dominaba, esa codicia. Él estaba violando prácticamente 2 mandamientos. El primero, que no tendrás otros dioses, que él era su propio Dios. Y el 10º, no codiciarás. ¿Sabes? Dios conoce perfectamente nuestros corazones. La historia del joven rico en Mateo 19, 16, 24 dice: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús, cuando le dice la respuesta, cumple con todos los mandamientos. Y él, orgulloso, todo lo he cumplido. Y Jesús no lo reprende, no dice esto, dice: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y así tendrás parte en el reino de Dios. Y este joven, cuando escuchó el mensaje que Jesús le estaba diciendo, vende todo, el pecado de la codicia, de acaparar, de tener, de no pensar en los demás, se fue muy triste porque tenía demasiado. ¿Qué es lo que a ti te está deteniendo? ¿Qué es lo que Jesús hoy te diría a ti, amigo, a tu familia, incluso a nosotros los discípulos? ¿Cuál es ese caramelito que estamos ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y queremos darle un mordisco pensando que nadie nos ve, cuando en realidad Dios nos está viendo? Por eso delante de Dios estamos, dice la Biblia, expuestos, claramente expuestos delante de Dios. Pablo estaba reconociendo su necesidad de ese llamado, una luz, una voz
que lo despertó. Hay algo todavía un poco más específico que algunos comentaristas muestran en el corazón de Pablo. Tú recordarás en Hechos 6, cuando Esteban está discutiendo con varios fariseos de varias partes, pero dice que entre ellos estaban gente de Tarso. Pablo era de Tarso, de la región de Cilicia. Y lo que registra ahí en esa parte de la Biblia, dice que no podían hacer, que Esteban, lleno del Espíritu Santo, no podían hacerle frente. Y tú te puedes imaginar al gran apóstol Pablo, al hombre lleno de sabiduría, lleno de poder, lleno de ese autocontrol que él tenía, ese Pablo que era celoso, irreprensible en el entendimiento de la ley, y enfrentarse con Esteban y no poder contra él. Y decía la Biblia, lleno del Espíritu, un hombre totalmente preparado, pero sin el Espíritu va a fallar. Un hombre sencillo que se prepara, dice la Biblia que la palabra hace sabio el más sencillo, y en dependencia de Dios y en dependencia del Espíritu puede vencer. Y es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros podamos reconocer nuestra incapacidad de poder ser salvos por nosotros mismos. Hay una necesidad de reconocer como esos niños nuestra lucha interna para poder entender, nosotros podemos afrontar ese pecado llenos del Espíritu Santo, como Esteban. Y tal vez a partir de ahí es que Pablo, unos capítulos después, en el capítulo 9, llega a su conversión, habiendo reconocido, hay un camino que no va por el llenarme de conocimientos, y con eso yo no estoy diciendo que seamos ignorantes, por favor, no. Hay que leer mucho, hay que prepararnos. Nuestra iglesia, nuestro hermano Arturo está preparando desde hace muchos años cursos para que seamos capaces de conocer, de tener herramientas para poder vencer. Pero ese conocimiento tiene que ir lleno a través del Espíritu de gracia y de paz y de reconocer la salvación. La codicia es algo que está en nuestro corazón. La codicia es el único de los 10 mandamientos que es interno. Solo Dios ve qué hay en nosotros. Así que sí, para mí fue muy revelador este ejemplo de los pequeños. Esa lucha, esa es la lucha que tú y yo tenemos todos los días. Y esa cámara no es una cámara que nos está viendo las personas, sino es esa cámara, los ojos de Dios, que dice la Biblia que Él ve en toda la tierra, todos los hombres. Y en la que sigue, mis hermanos, nosotros vamos dice el versículo 11, por favor, me gustaría que lo volviéramos a leer, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, por medio de él me mató. El pecado es un engañador. El pecado nunca da, siempre quita. El pecado es sutil. El pecado engaña. Es esa lucha interna para quienes luchan con el alcoholismo. El no llevarte a los labios una copa más es una intensa lucha, pero hay que dejarla en Dios. A los que luchan con la impureza, hay que dejársela a Dios. Es algo que nosotros necesitamos vencer. A los que luchan con el chisme, con andar hablando cosas, con andar murmurando, cerrar nuestros labios y decirle a Dios, yo no voy a morder ese caramelito del chisme o de la murmuración. Para quienes luchas con la envidia, con el enojo, con la rabia, con la amargura, ese caramelo nosotros no podemos vencerlo. Solamente a través de Dios. Para quienes luchan con un corazón impuro, para los matrimonios que están ahí luchando en alguno de los dos, que haya prudencia de callarse
y de encontrar paz a través de la palabra de Dios, para esas relaciones rotas con hermanos, con padres, con hijos. Dios sabe que Satanás nos está engañando si no obtenemos esa lucha para vencer, para perdonar, para encontrar canales de comunicación. Y como dice el versículo 11, porque el pecado se aprovechó, el pecado se aprovecha de nuestra ingenuidad. Esta es una joven que representa, no es precisamente ella, pero es una historia de una joven que trabajaba en un zoológico. Y ese zoológico compró un mapache pequeñito y que esta joven, dentro de sus funciones era darle de comer. Empezó a darle de comer en sus manos. Pues imagínate, casi todos nos causa ternura un animalito pequeño. Comía de sus manos, se encariñó de él, lo llevaba en su hombro y andaba por todo el zoológico con el mapache. A todo lugar iba con él, era su amigo, hasta le puso un nombre. Le puso el nombre pues porque se había encariñado con ella. Pero había otro colaborador de ese zoológico, un experto, que le hizo una advertencia y le decía: los mapaches a los 24 meses sufren un trastorno glandular y de la nada atacan a sus dueños. Yo te recomiendo que no lo traigas en tu hombro, que ya no sea tu compañero. Y ella decía: no, este mapachito no me va a hacer nada a mí, va a ser distinto, vas a ver, no pasa nada. Él no será capaz de atacarme, yo le doy de comer, yo hago esto, yo estoy con él. Pero la naturaleza del mapache, como ya se lo había advertido, a los 24 meses sufren un trastorno y son capaces de atacar. Un mapache de 15 kilos puede producir heridas como un perro grande. 3 meses después de la advertencia de este compañero a esta joven fue atacada sin ningún motivo por el mapache y necesitó cirugías y cirugías de reconstrucción en la cara. La naturaleza del mapache le hizo atacar de forma natural, porque está en él, porque está en su naturaleza. Para nosotros, ¿qué son las cosas o la analogía de esta historia? Cuando a ti, joven, cuando a ti, chica, tus papás, tu niño, universitario incluso, tus padres te dicen o tu familia te dice: no vayas por este camino. O para nosotros los discípulos: ten cuidado con esto, cuida tu corazón con lo otro, no te permitas esto. No pasa nada, no me va a hacer nada el pecado, yo lo puedo dominar, yo puedo dejarlo cuando quiero. Wow, el pecado, su naturaleza es atacar, nunca es dar, siempre es quitar. Dios nos creó con esa lucha interna para que nosotros, en lo más íntimo de cada uno de nosotros, no nos engañemos. Yo no puedo, dice la Biblia en Gálatas 6:7, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra se cosecha. No nos podemos burlar de Dios. Nosotros podemos pensar que podemos hacer cosas como estar consumiendo pornografía y que ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus padres te vean, pero Dios te está viendo. Nosotros podemos estar robando en nuestros trabajos, a nuestros compañeros, a nuestra familia, y esperemos que no, a los discípulos, y creer que no va a pasar nada. Va a pasar. El pecado va a revirar y te va a dar esa mordida. Tú puedes pensar, puedes estar coqueteando, puedes estar ahí insinuando, puedes estar quizá con los ojos o peor aún físicamente, para los que somos casados adulterando, ya sea hombre o mujer, y pensar que no pasa nada. No te engañes. Ese pecado va a voltear y te va a morder. Nosotros no podemos guardar en nuestros corazones
chismes, envidias, rencores, celos, divisiones, amarguras, todo ese tipo de cosas que a veces no son tan visibles, pero que nos van a morder si nosotros no somos capaces de entender. Al igual que este animalito, el pecado crece y crece hasta que es inevitable el daño que provoca en nosotros. Por eso Pablo dice, si la ley no hubiera dicho no codicies, yo no sabría lo que es codiciar. Está en nuestro interior, está en nosotros, y de ahí que nosotros necesitamos la gracia, el perdón de nuestro Señor y Salvador Jesús. El versículo 12 dice, concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Sabes? Nosotros tenemos que entender, hermano, amigo, familia. Marcos 4:22 dice, no hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. Todo va a ser revelado, nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras acciones, aun por más ocultas que estén. Todo está destinado a descubrirse, destinado a revelarse. Si no podemos parar de practicar el pecado, somos una muestra de estar engañados por el pecado. Pero la ley es buena, la ley no es mala. Si tú estás en un juzgado, como veíamos en la primera imagen, el juez no es el que te culpó. La parte acusadora, el fiscal, no es el que te culpó. Incluso tu defensor que quiere defenderte no es el que lo va a hacer. El que te metió ahí eres tú. O sea, la ley fue dada para dictar sentencia de culpable o sentencia de inocente en base a la ley, pero la ley es inerte, está ahí para cumplir. Pero el que nos engañamos somos nosotros. Eso es lo que estamos en el tribunal de Dios con nuestro abogado que dice la ley es buena. Si no, ¿por qué la Biblia diría que la ley es santa, que es justa? Que meditemos en ella de noche y de día. En el Salmo 119:97 dice, cuánto amo tu ley. En el Salmo 19, versículos del 7 al 10 dice, es perfecta, hace sabio al sencillo, trae alegría al corazón, el temor del Señor es puro, son más dulces que la miel. La ley en sí no es el enemigo. El enemigo, como lo hemos visto, es nuestro corazón. Somos nosotros mismos. Yo no soy tu enemigo, ni tú eres mi enemigo. Somos hermanos, estamos en la pelea, nos amamos, oramos unos por otros, nos apreciamos. Y como toda familia, de repente tendremos divergencias, pero las sanamos, las hablamos y seguimos adelante, nos perdonamos. Ese no es el problema. El problema está en lo profundo del corazón. Cuando nosotros no podemos entender, como la lámina siguiente, solo la cruz de Cristo, solo Dios puede salvarnos. La ley es buena, es dulce. Si tú has leído los salmos, ¡wow!, te traen paz de entender que nuestro Dios nos cubre, nos protege, nos cuida. Pero somos nosotros mismos los que estamos ahí queriendo darle un mordisco al pecado. Yo te llamo, no podemos ser perfectos, nadie lo puede ser. Por eso dice la Biblia que nadie puede llegar por el cumplimiento de obras. ¿Recuerdas en Romanos 3:23? Todos hemos pecado y estamos lejos de la presencia salvadora de Dios. Yo quiero dejarte esta noche con la siguiente escritura y que a su vez tú la guardes, amigo que hoy nos estás escuchando. Si tú no puedes con eso que estés peleando, familia, con eso que está en tu corazón, discípulo, con eso que no has podido vencer, solo hay alguien que puede ayudarnos. La cruz de Cristo es la respuesta. Ve a Juan 1:12.
una vez que terminemos esta prédica. Dice, mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser sus hijos. Hay un solo requisito. Ven delante de la cruz. Confiesa tus pecados. Confiesa tus necesidades. Nadie va a juzgarte. Nadie va a condenarte. Es uno mismo quien se condena. ¿Recuerdas Juan? Vino para que todo aquel que está en oscuridad no se pierda, sino venga a la luz. Pero aquel que oye mis palabras y no hace caso, no soy yo quien lo condena. Las palabras mismas que yo he dicho lo condenarán en el día último. Uno mismo, mi hermano, uno mismo, familia, uno mismo, amigos. Aún si tú te sientes bueno, si tú te sientes que no necesitas, al igual que ese gran apóstol Pablo, en realidad sí necesitamos de la cruz de Cristo. La cruz es la respuesta. Muchas gracias a todos. Gracias por su atención. Gracias por haber estado con nosotros en este servicio. Recibe un fuerte y caluroso abrazo. Todo honor y toda gloria a nuestro Rey de Reyes. Muchas gracias.